Machado, qué gusto tenerte en el programa. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, feliz y muy agradecida con las dos por la invitación. Gracias. Oye, un currículum impresionante. Déjenme decirles que no les voy a platicar todo lo que tiene, porque bueno, licenciatura, 2 maestrías, etcétera, premios y reconocimientos. Pero el tema de hoy, pues sí nos sorprendió porque se llama el efecto Bunny. Y no sabemos bien a bien de qué se trata. Nos pusiste a investigar, hicimos nuestra tarea y de qué se trata esto. Me encanta, muchas gracias, muchas gracias. Pues fíjate que el efecto Bunny sí es muy contemporáneo, porque se había hablado durante mucho tiempo acerca del efecto VUCA o el VICA, que estamos viviendo en ambientes volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Okay. Y eso está desde los años 1980. Pero en la actualidad, en el año 2020, un señor llamado Shamas Casio, en Harvard, hace un estudio y dice, estamos viviendo la era del caos. La gente empieza con burnout, la gente está ansiosa, la gente se nos está quebrando. Y hace toda una investigación y la titula La era del caos. Entonces está padrísimo porque empieza a decir, oye, sí es cierto, vamos a bautizar esto que nos está pasando. Claro, no se había visto. No le habíamos prestado atención, pero la gente estamos circulando en una velocidad diferente a la que veníamos manejando. Si bien los ambientes siguen siendo volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, seguimos en esta movilidad, pareciera que la movilidad le hubieran puesto Red Bull. Entonces, cuando la movilidad se pone... Un acelerador, vámonos. Correcto. Sí. Y con la inteligencia artificial, peor todavía. Entonces, cuando dices, ¿cómo la inteligencia artificial hace rápidamente todas estas conexiones, pero el ser humano no? Entonces, como no hace estas conexiones tan rápidas, obviamente entra en cuadros de ansiedad y lo que significa Bunny justamente es brittle, que es quebradizo, frágil, anxious, no lineal, incomprehensible. La gente se siente brittle, quebradiza, ansiosa, con cuadros de ansiedad, ante cambios que no son lineales, que son disruptivos, porque salió GPT e incluso me encanta porque nosotros, bueno, esto es un chisme de lavadero, yo trabajo en un par de universidades dando cátedra y nosotros decimos, ya tenemos un nuevo tutor en las universidades, se llama Gepetto, de GPT. Pues sí, claro, como el de Pinocho, pero lo sabe todo, pero además lo sabe rápido. Y entonces tú y te lo hace sientes, bien. Sí. Y desde entonces yo donde quedé. Como en desventaja, sí, claro, con estas aplicaciones y con esta inteligencia artificial que la crearon los hombres, pero que resulta que es más inteligente que los hombres. Correcto. Y nos hace sentir débiles. Ansiosos. Estamos viviendo cambios que no están siendo evolutivos, no están siendo lineales. Entonces, al ser tan disruptivos y rápidos, obviamente puedes caducar rápidamente como empresario, como mamá, como dices, antes evolucionábamos y sabíamos que la siguiente generación íbamos paso a pasito, ¿no? Íbamos como en cierto ritmo y ahorita ya nos pusieron el acelerador y ahí quienes de plano decimos nos bajamos en esta parada, gracias. Claro, y hay gente que no está definiendo, no se está dando cuenta que tiene un nivel de estrés altísimo y de repente burnout y caemos. Entonces este señor empieza a ver, estamos viviendo la era del caos, ¿qué le está pasando a la gente? Entonces dice, se está sintiendo quebradiza. ¿Qué hago cuando la persona se siente quebradiza? Y eso es todo un tema ahorita que decías coaching organizacional, que incluso a los líderes les estamos dando primeros auxilios psicológicos. O sea, ¿cómo trato a mi gente que en este momento son incluso centennial, gente que se está incorporando, que las habilidades sociales el desarrollo de las habilidades sociales la vivió en plena pandemia dentro de su casa? Entonces, como líder, ¿cómo incorporo a esta nueva juventud, ¿no? Con este perfil que necesita desarrollar sus habilidades sociales, pero que a la vez se siente que se quiebra? Claro. Que entra en cuadros de ansiedad. Ahora, Eli, esto lo ven ustedes en empresas, en los consultorios, pero ¿qué hacemos en casa si alguien nos está escuchando? Nosotros mismos decimos, así me siento, estoy a punto de quebrarme, veo a mi hijo quebradizo, veo a mi pareja con ansiedad, ¿qué hacer? Fíjate que, excelente pregunta, Amelia. Muchas veces en las universidades nos preguntan los papás, o sea, ¿qué hago? Siento que mi hijo realmente está en un cuadro de ansiedad. Primero que nada,
en el momento, si el niño o la niña está en un cuadro de ansiedad, prestarle toda la atención, hacerle ver con objetividad la situación que está viviendo, porque generalmente en un cuadro de ansiedad hay una sobredimensión de la situación, que la persona la pueda focalizar, que pueda prestarle atención y enseguida buscar la ayuda de un especialista. Lo mismo hacemos en las organizaciones. Te damos los primeros auxilios psicológicos porque si en el momento tienes que hacer una intervención, ayuda a la persona a volver a su centro, a que tenga su respiración 4x4, a que pueda ver la situación de una manera manejable, incluso acompañarla, que pueda haber diferentes maneras de resolverlo, porque si la persona está en ese cuadro es porque no está sabiendo cómo resolverlo. Claro. Entonces, acompañarlo y enseguida ir con algún especialista de su confianza, ya sea algún psicólogo, en algunos casos el psicólogo te puede llegar a canalizar incluso con psiquiatras, porque químicamente necesitamos esa ayuda para volver a nuestro centro, ¿no? Y poder ir a esa velocidad. Entonces, ¿qué hacer? En caso de que sea un familiar que esté viviendo esta situación, préstenle atención, acompañen a la persona a poder desarrollar esta inteligencia emocional, ayúdenle en el momento a que se pueda focalizar, a que no sobredimensione, escúchenla a la persona, háganla sentir que lo que está viviendo es normal y que se puede sentir, o sea, no minimicen esa situación, porque si no, lo que estamos haciendo es como una olla a presión, ¿no? Te tapo y la persona, pues sí, claro, la presión a todo lo que da. A todo lo que da. Entonces, si te estás cachando que en este momento te sientes con mucha palpitación, con un cuadro de ansiedad donde te levantas y todo el tiempo estás sintiendo que me falta hacer algo más, o no voy al ritmo, o ya me ganó, y ya en la actualidad hay 1200 aplicaciones. Sí, y claro. No me rinde el día, tengo el tiempo encima, no termino. Exactamente. Entonces, cuando ya empiezas con esa sensación, yo lo que te diría a la persona que nos está escuchando en casa, hay muchas mamás que de repente nos están escuchando cosas, pregúntate qué quieres y construye la persona que quieres. Porque el ambiente está siendo tan ruidoso y pareciera que no damos el ancho, que deja ese ruido y voltea a ver el ombligo, ¿no? O sea, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Para dónde quiero ir? ¿Con qué cuento? ¿No? Entonces, de esa manera te empiezas a construir, pero ya en mucho mayor conciencia, ¿no? O sea, me puedo salir de ese bullicio social, laboral, de competencia, es que todos lo hacen, yo lo tengo que hacer, pues si yo no lo puedo hacer o no quiero, no lo hago. Es correcto, porque aparte pareciera que si no lo hacemos, estamos fuera de, ¿no? Claro. Entonces, nos empiezan a excluir los sistemas. Ay, ¿cómo no vas a, no sé, por decirte una... Tienes que ser flaca, te tienen que encantar los animales. No, a mí no. Y peso lo que peso y qué, ¿no? Es que hasta en eso, que son detalles, pero es una lucha, es una ansiedad, es un no me puedo comer esto. No se diga en el trabajo, que tienes que rendir de más. Y las generaciones actuales, los chavos también están con ese rush, el de estar todo el tiempo en esa adrenalina constante de cumplir lo que los otros compañeros ya lograron o ya hicieron en redes sociales o tuvieron cierta cantidad de likes o no likes, que están metidos en otra cosa que también como papás, pues a lo mejor dijéramos, ay, bueno, nada más son redes sociales. Para ellos realmente es algo que les importa demasiado. Correcto. Y algo que comentaste entre líneas y quiero destacar, porque es algo de las nuevas generaciones y que nosotras, que tal vez no somos de las nuevas generaciones, estamos como ahí en transición de ya no ser las nuevas generaciones, trabajan mucho en multitask. O sea, las nuevas generaciones tienen esta capacidad de trabajar en multipantallas. Habemos otras generaciones que no nacimos con esta multipantalla y esto también nos genera muchísimo estrés. Entonces, mi sugerencia es también a las mamás y a los líderes, aprendamos de estas nuevas generaciones, cómo lo hacen y demás, porque a veces tener como mi verdad absoluta dentro de lo que nosotros como generación tuvimos y nos quitamos esta posibilidad de poder aprender de las otras generaciones. O sea, lo dejo sobre la mesa porque a veces puede ser un punto conector de mamá e hijo. Claro. A ver, hijo, escuché en la televisión, en el programa de Amelia, esto del GPT, ¿qué es el GPT? Platícame, ¿no? Ah, pues vente. Entonces empiezan a tener conversaciones de unión. Claro. ¿No? Incluso para poder acompañar en el Bani, necesitas tener puntos de unión, de empatía. Te entiendo. A ver, y si no te entiendo, ayúdame a entenderte.
¿no? Claro. O sea, por eso no lo quise dejar pasar entre línea, porque vivimos diferentes realidades y como tú dices, encima tenemos que dar el estereotipo perfecto para cibernético, la dieta, Sí, claro. no sé qué. El gym, sí. Gracias por comunicarse con nosotros. Estamos hablando justamente de Bunny con Eli Machado y José Luis Estrada te pregunta ¿qué diferencia hay entre el Bunny y el llamado burnout? Pues muy buena pregunta. El BANI es un acrónimo, Sí. pero el burnout es parte del BANI, es como consecuencia. El burnout es una sintomatología donde la persona está desbordada, o sea, le está rebasando la situación y es parte de lo que Yamascasio incluye dentro del BANI. Y el BANI va de la mano con la pregunta. Alejandra López, si podríamos reiterar a qué se refiere el término BANI. Con gusto. Es que está en inglés las letras, pero a ver, traducido. Claro. Mira, Yamascasio en los años 2020 hace una investigación y empieza a investigar que estamos viviendo algo llamado la era del caos, donde todo lo que es inteligencia artificial, todo lo que son cambios, están siendo demasiado disruptivos y esto lleva a que la gente muchas veces no puede evolucionar a esos niveles tan rápido. Entonces dice, ya no estamos viviendo el famoso VUCA o VUCA, en ambientes volátil, inciertos, complejos y ambiguos. Esta terminología empezó en los años 1980. Volátil, incierto. Complejo y ambiguo. Así VUCA. estamos viviendo. Exacto. Pero ahora más. Ahorita Ajá, más. ahorita revolucionado, otra un por letra. tres, No como se los preocupen, mensajes son de WhatsApp. letras. Es correcto. En los años 1980 empezamos a vivir un mundo interconectado con el Internet. Entonces, cuando algo pasaba, una guerra, pasaba desabasto, por ejemplo, en Ucrania, desabasto de aluminio, y eso nos pegó en todo el área automotriz del mundo, ¿no? Sí. Entonces, vivíamos ambientes volátiles que continuamente se estaban cambiando, inciertos, no sabíamos si era Si va a el haber o no va a dólar, haber. colapsaba, Sí. qué iba a pasar en China, Sí. ¿no? Volátil, incierto. Complejos, porque no estaban como fácil de ver qué era lo de diagnosticar. Y ambiguos, o sea, no los podías tocar, no los podías dar trazabilidad, no les podías dar un indicador. Volátil, incierto, complejo y ambiguo. 1980. En los años 2020, este señor Yamascasio hace una investigación y dice, estamos viviendo la era del caos. Y en esta era del caos saca un acrónimo nuevo, 2020, es reciente, que dice, hoy la gente está sintiendo brittles, que es quebradizo, brittles, anxious, está sintiendo ansiedad, ante cambios que no están siendo lineales, incomprehensible, o sea, no me siento comprendida, Comprendido. estoy sintiéndome incomprendida, ¿no? Entonces dice, ¿qué hago cuando una persona se está sintiendo que se quiebra, que va muy relacionado al burnout que nos acaban Sí. de preguntar en este momento? O sea, siente la persona que no puede, que le está aplastando el sistema. Eli, ¿qué es no lineal? Ante cambios que no están siendo evolutivos, están siendo disruptivos. Entonces, cuando los cambios son evolutivos, tú puedes ir creando tus algoritmos mentales y decir, bueno, si esto viene así, ahora Te puedes ir programando. te vas programando. Sí, claro. Pero cuando están siendo tan disruptivos, no sabes para dónde va a salir, qué nueva inteligencia artificial va a salir, cómo. Entonces, claro, te encuentras siempre como en piloto arrancando, ¿no? Y con un estrés y un nivel de ansiedad, pues bastante intenso. Y súmale lo que platicábamos ahorita en el corte comercial de la competitividad y Claro. demás, bueno, que te platico. Yo creo que esto está muy interesante, vamos a tener que desmenuzarlo en otras entrevistas, pero por lo pronto si alguien quiere ponerse en contacto contigo, Eli Machado, ¿en dónde te encontramos? Muchísimas gracias. Les voy a compartir mi celular, es 55 86 74 9824, lo repito, 55 86 74 9824, y les doy también mi correo electrónico. Por favor. Soy Eli con Y, LY, @blemac, que es la empresa donde trabajo. B de bueno, L de Luis, E de Ernesto, M de mamá, de Alicia y C de casa.com, eli@blemac.com. Perfecto, muchísimas Ay, gracias. no, gracias Eli. a ustedes, la Qué verdad linda, que gracias, me encantaron y Ay, muchísimas gracias. gracias por la invitación. Al contrario, Gracias gracias a a ti.